Hemos estado hablando de participantes de la naturaleza divina y ese es el tercer domingo que hemos estado estudiando este capítulo y esta carta. Hoy vamos a leer desde el verso 3 hasta el 11. En el día de hoy vamos a tratar de hacer un resumen un poquito más expositivo, más explicado, pero luego vamos a traer una secuencia acerca de este mismo texto que se aproximan en los próximos domingos. En el verso 3, si me acompañan ahí, ¿están ahí? Ok, dice lo siguiente, la palabra del Señor. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que es el deseo de la carne. Dice el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde la creación, el Señor nos ha dado un tiempo a cada uno de nosotros en el caminar por la vida, y cada vez que usted y yo vamos creciendo en entendimiento, vamos madurando, vamos aprendiendo las cosas de la vida, vamos creciendo en entendimiento, pero Salomón decía que mientras más sabemos, más problemas hay, ¿verdad? Y la razón es porque hay un progreso continuo que no se detiene y es el incremento de la maldad en el corazón del hombre. Si usted nota, los precios de los alimentos y las cosas no van a bajar, ¿verdad que no? Cada día están mucho más caros. La violencia cada vez está más peor. Dice la palabra, el Señor dice que por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se va a enfriar. Y cuando hablamos de multiplicación, ¿verdad? Notamos que en la multiplicación hay un efecto lento al principio, pero al final va más avanzado. Por ejemplo, usted dice 2 por 2 son 4, pero 4 por 4 son 16, y 16 por 16, usted diga la cuenta ahí, ¿verdad? Si Pitágoras está aquí, Pero si notan, al inicio es lento, se van números bajitos, pero luego, mientras más va avanzando la multiplicación, se va incrementando la rapidez. Cuando el Señor no dijo se va a sumar la maldad, dijo se va a multiplicar. Entonces, en estos tiempos, yo sé que usted sabe que la tecnología, los cambios han sido tan prontos y radicales, donde antes, por ejemplo, un teléfono había que esperar 1 o 2 años para ver el nuevo que iban a sacar. Cada mes sale una cosa nueva, un teléfono. O sea, usted saca el nuevo y le mandan ya un mensaje por internet o por email que tiene que hacer una resolución de cambiar el teléfono. Increíblemente todo. Usted saca un vehículo del dealer y lo compra en $20,000 y al momento ya no cuesta ni 5 porque ya salió el nuevo. Entonces, a medida que el mundo va avanzando, la maldad se va incrementando, el corazón del hombre caído sin Cristo se va endureciendo más, y eso para el que es cristiano se va complicando, aunque es para bien, pero se va poniendo más duro. O sea, no sé si los que trabajan se encuentran con situaciones dificilísimas, o sea que no saben cómo lidiar con eso.
O sea, es bien difícil, pero no se debe olvidar también que nosotros también tenemos una condición natural. Entonces vemos que cuando el Señor entregó su ley a Moisés para entregársela al pueblo, tenía muchos propósitos, aunque todos se resumían en uno, ¿verdad? Era la gloria de Dios, pero podemos ver que la ley fue dada para mostrar la incapacidad del hombre, ¿verdad? El hombre seguía tratando y yo puedo, pero nunca muchos de ellos, la gran mayoría, se dieron cuenta que no podían vivir sin Dios. Y fíjense que Dios nos da a cada uno de nosotros la gran oportunidad de decidir. Si no, tan Dios no nos obliga a hacer nada. Aunque hay mandamientos, pero no está con una punta de lanza mandándonos a hacer lo que tenemos que hacer. Incluso al hombre que tiene una deuda con Dios, imagínense que que Dios fuera como uno de nosotros, cobrando lo que nos deben. ¿Se acuerdan del rey y el siervo y el consiervo? O sea, fíjense que el rey le cobró, pero simplemente trayendo a su entendimiento de que tenía una deuda. Y dice que tuvo misericordia, pero inmediatamente el siervo con el consiervo le cobró rápido. Imagínense si Dios fuera cobrador así, como esos del banco, así por ejemplo, o tarjetas de crédito, y lo llamara. Sí, le estamos llamando de aquí, del reino de los cielos, usted tiene una deuda con nosotros. Sí, o sea, imagínense, da risa, imagínense. Imagínense que Dios lo llame cada segundo, otra vez el Señor, y le cierra. Es así, o sea, tenemos una deuda con Dios. Ahora, gracias a Cristo, los que somos nacidos de Dios, ya esa cuenta está saldada. Ya el Señor ya nos pagó en la cruz. Y qué precio, ¿verdad? Que usted y yo debíamos. Bueno, todavía el hombre sigue tratando no tanto de agradar a Dios, sino tratando de probar que él puede solo, que es autónomo, ¿verdad? De que no necesita de la ley de Dios. La palabra autónomo, auto quiere decir yo mismo, y nomos es ley. Nosotros cristianos somos cristónomos, no autónomos, dependemos de la palabra de Dios. Pero cada vez más, si usted nota, el hombre sigue en esa línea de que el hombre puede solo, que no existe Dios, no necesitamos a Dios y podemos solo. Pero no sé si el hombre que no conoce a Cristo y la iglesia se da cuenta de que todo va de mal en peor. Nada está mejorando y muchos tienen esperanza de que va a mejorar. El libro de Tesalonicenses dice que cuando digan paz y seguridad, eso es lo que el hombre busca, paz y seguridad. Todo el mundo busca estar tranquilo, estar en paz y seguridad. Eso es lo que todo el mundo busca. Dice la palabra que llegará a ellos destrucción repentina. Ahora, fíjense en esto. Si la iglesia de Jesucristo, nosotros los cristianos, venimos a la iglesia para que el Señor supla lo que mi corazón caído quiere, imagínense, y Dios te da casa, carros, vamos a suponer, y comenzamos a centrar nuestras vidas en eso, en lo material, imagínense cuando venga el anticristo que viene ofreciendo eso, ¿cómo vamos a saber quién es quién? ¿Cómo va usted y yo como cristianos a diferenciar entre una cosa y la otra? Si la gente en la iglesia lo que anda buscando es lo suyo, milagros de sanidad, y hay cosas que en sí no son malas, pero cuando todo nuestro enfoque está en las cosas terrenales, cuando venga el anticristo le va a ofrecer paz y seguridad. O sea, a lo mejor usted piensa que va a venir así como un dragón y le va a hablar. ¿Quieres una casa, un carro? Usted va a decir, no, te reprendo. O sea, no va a suceder así. Va a ser tan sublime, tan sutil y tan bonito que usted no va a saber si no tiene el espíritu activo en usted. No va a haber forma de identificarlo. Créanme, no va a haber manera de usted decir, ese es el anticristo, a menos que el espíritu nos guíe a toda verdad. Cristo dijo, y le enviaré el Consolador, el Espíritu, para que esté en vosotros, y Él os guiará a toda verdad. En el día que el anticristo venga, ese día, vamos a suponer que estamos aquí, no lo sé, y tengamos que lidiar con eso. Si el Espíritu no está activo en nosotros y no somos sensibles a su voz, no vamos a saber quién es quién, porque no va a venir así. Miren, si usted piensa en esto por un segundo, hay cristianos que tienen esperanza en algunos políticos y los ve ahí como yo creo que ese presidente va a hacer algo bueno. Y no entienden que la Biblia va en progreso, de que todo va a empeorar. No debemos poner la esperanza en un político, en una ciudad, en un trabajo. Trabajamos, si hay que votar, se vota por ley de Dios, pero nuestra esperanza, nuestra seguridad y paz está en Cristo, aunque perdamos la vida.
Porque dice la vida que el que pierde, dice la palabra que el que pierde su vida, la ganará, pero es en el Señor. Mas el que quiere salvar su vida, la perderá. Todo aquel que anda pensando diariamente de cómo va a vivir más cómodo, tener más cosas, y se olvida de lo que Dios dice en su palabra, lamentablemente el crecimiento de su corazón va a ir en progreso de dureza, si usted está de acuerdo conmigo. La razón de todo este problema, lo hemos venido estudiando en toda esta serie, es la naturaleza adámica, nuestra condición. Y cuando hablamos de naturaleza, no estamos hablando de una enfermedad que vino y se puede sanar con una pastilla. Estamos hablando que todo lo que hacemos nace del núcleo de la semilla de Adán, de ahí nace todo. Y la santificación que estamos ahora recibiendo de parte de Dios tiene que ver con el cambio, la regeneración, para cambiar nuestros deseos, nuestras intenciones. ¿Cuántos saben que la única solución es Cristo? ¿Cuántos lo creen? Es dos cosas diferentes. Hay entendimiento, pero hay convicción. Entonces, si creemos eso que usted dijo que cree que Cristo es la única solución, debe producir en nosotros una actitud. Porque usted hace lo que cree. Usted nunca va a poner su dinero en un banco que no confía. ¿Sí están de acuerdo? O sea, si le dicen en ese banco, mi hermano, se te desaparece el dinero así, y usted va camino a hacer un depósito, ¿qué usted hace? Lo saca el dinero. Porque ponemos toda nuestra seguridad y corazón en aquello en que confiamos. Entonces, si decimos que creemos que Cristo es la única solución, ¿por qué perdemos todo el tiempo en cosas que no tienen nada que ver con Dios? O sea, pasamos durante el día. No estoy hablando de lo prioritario diario, de trabajar, de buscar el sustento, de ir al hospital, de visitar a la familia, no. Estoy hablando de todo nuestro empeño por aquella vida eterna. Lamentablemente nosotros tenemos una condición y afortunadamente Cristo vino. Hay tres partes que podemos decir acerca del pecado que muchos desconocen. Hay personas que dicen, bueno, Cristo vino, murió en la cruz, yo creo en Él, voy a la iglesia, leo la Biblia, oro y en su venida lo espero con un corazón abierto. O sea, ese es el mensaje popular, ¿verdad? Cristo viene, hermano, arrepiéntase. Todavía siguen chismoseando, haciendo lo mismo. Tampoco quiero decir que somos perfectos, pero ya por esta palabra que vamos a ir viendo, vamos a entender cuál es la actitud del cristiano o cuál debe ser. El pecado consiste en tres cosas en el hombre. Número uno, en la naturaleza, ¿verdad? Número uno. Número dos, en el poder. Y número tres, en la presencia. La naturaleza es de donde usted y yo venimos, somos todos adámicos, ¿verdad? Todos vienen de Adán. Si usted no cree eso, pues entonces usted viene de su papá. Y le aseguro que o es igualito, o si no es igual, de sus padres heredaron lo malo. No estoy hablando de la instrucción ya después de la educación y eso, sino nacieron malos todos. Si no, no tenían que ir a la escuela ni ser corregidos por los papás. Entonces aquí vemos que nuestra naturaleza siempre está inclinada a lo malo. El poder del pecado, estoy hablando antes de Cristo aquí, ¿verdad? El poder del pecado es lo que nos domina, las adicciones, todo aquello que nos doblega a pecar. Cuando decimos, es que se me hace difícil, es que soy débil en eso, es que tengo una adicción, es que no he podido. Ese es el poder del pecado. Y lo tercero es la presencia. Y la presencia aquí está hablando de donde vivimos. Vivimos en un mundo caído, donde el pecado es normal. Ya la gente no tiene moral, hablando ya, no generalizando, pero en gran número. La naturaleza del pecado consiste en los deseos y en la intención. Ahora, siempre digo esto. Al iniciar el servicio hablábamos de confesión de pecado y sucede que tendemos siempre a querer como tapar nuestra condición, ¿verdad? A decir, no, yo no soy así, no, yo no soy así, gracias a Dios que yo no soy así. Y tendemos a sacar el juez personal y a decir, a comenzar a juzgar mi corazón. Entonces, esa es la parte donde comienza el problema en nosotros, que para Dios poder tratar con nosotros. ¿Me pueden ayudar con el bebé, por favor, alguien? ¿La puede ayudar a la hermana, aunque sea a cargarlo? Sí. Hermanita, ¿le puede dar una manito ahí para que ustedes reciban? Bueno, sí. Perdón, lo que pasa es que me estoy distrayendo. En la naturaleza tiene que ver con los deseos y la intención de nuestro corazón. Y cuando usted no es honesto en esa parte, dice, por ejemplo, hay veces que, le digo por mí, yo puedo, por ejemplo, estamos mi esposa y yo viendo la televisión
Y qué sé yo, sucede algo en la televisión que a lo mejor yo me doy cuenta, ella no. Y siempre sale esa naturaleza de decir, si ella lo dice, pero yo lo vi primero, dije, sí, no, pero yo lo vi. O sí, sí, yo lo vi. O sea, esa actitud de vanagloria, no levante su mano, pero nace en nuestro corazón. O sea, eso sale. A veces discutimos, ¿por qué? Para ganar el argumento. No sabemos, cuando tenemos que dar un consejo, vamos a suponer que usted está aconsejando a un familiar y viene otro y se lo da y lo oye, pero a usted no lo oyeron. Y usted dice, ¿cuántas veces yo te he hablado y a mí no me oyes? ¿Qué es eso? Es orgullo. Porque ¿cuál es el fin? Que cambie la persona. El amor se va a inclinar al cambio del corazón de la persona, no a que yo te lo dije, o que tiene que ser yo. No porque yo ore por él, no, pero yo también, hermano. O sea, de verdad, ahí se va evidenciando nuestra verdadera condición. Inmediatamente dicen quién fue y sin saber lo que pasó, todos dicen yo no fui. Es natural, o sea, somos así. Ahora, vamos a ver por la palabra, lógicamente, cómo tratar con eso. Luego tenemos el poder del pecado y es el dominio sobre nosotros, ¿verdad? Es la inclinación. Usted sale de esta iglesia y eso todos se van a identificar. Con el corazón ya diciendo, no, ya se acabó esto, ya no más esto, ya. La palabra me habló, estoy contento, vámonos. Y no sale bien afuera, le pitan bocina y lo maldice o no sé qué. Y se da cuenta y baja la cabeza y dice, Señor, pero es exactamente por qué vino Cristo. Pero si usted confiesa y obedece o practica la palabra, exactamente cómo vamos a ir creciendo en santidad. ¿Tiene sentido o no? O sea, nadie va a cambiar de hoy a mañana, pero la práctica va enderezando la flecha, ¿sí? Los que estaban temprano aquí. Luego tenemos el problema de la presencia del pecado. Todavía estamos en el mundo. Aunque usted se santifique y comience a caminar con Dios, en el momento que le toca a una persona que lo hace tropezar, ahí comienza la tentación. Y muchas veces es bueno, sabio, un tiempo separarse hasta que Dios comience a tratar en áreas. Es bueno, pero no como los monjes o los que se van a un lugar lejos porque dicen que el mundo los contamina. El problema es que el mundo está aquí dentro. El mundo no es la calle ni el sistema en sí, sino nosotros. Tenemos la naturaleza aquí. No busque este texto, lo voy a usar como referencia, pero Primera de Tesalonicenses 5:23, miren lo que dice. Este texto que voy a leer debe impactarnos, porque cuando yo lo leo digo, Señor, ¿cómo? Miren lo que dice. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, fíjense lo que dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lógicamente aquí el examen lo quemamos todos, o sea, lo reprobamos todos, ¿sí o no? Nadie pasa este examen. Pero ¿cómo es posible nosotros ser irreprensible para su venida? Hablamos al inicio del servicio de eso. Práctica en la confesión, practicando la palabra y cada vez arrepintiéndonos diariamente. Eso es diario. Hay personas que a lo mejor se confiesan los domingos, los lunes. Es cada vez que pecamos estamos separados de Dios. ¿Qué era lo que permitía que el sacerdote entrara al lugar santísimo? La sangre. Esa sangre era que hacía descender su presencia, porque eso simbolizaba el perdón de pecados del pueblo y del sacerdote que venía ya bañado en sangre. Y si no confesamos, la sangre no tiene validez en nosotros. Entonces a veces ignoramos esto. Ahora, hemos visto tres cosas: naturaleza, poder y presencia. ¿Por qué estoy detallando esto? Para que veamos qué tanto trabajo necesitamos y qué tanto trabajo necesita el que no conoce a Cristo. ¿Cómo puede un cristiano ser hallado irreprensible para la venida del Señor? ¿Quién podrá, como decía Pedro al Señor, quién podrá ser salvo, Señor? Y el Señor le dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios no. Entonces, ahí vemos que Dios es quien va a hacer esa obra, pero hay una respuesta que tenemos que dar. La palabra dice que sin santidad, nadie, ¿verdad? No dice solamente Pedro, Lucas y Juan y Mateo, sí, pero los demás no dice nadie. Sin santidad, nadie verá al Señor. Yo quiero ahora contrarrestar esas tres en Cristo. Hablamos de naturaleza, hablamos de poder y hablamos de presencia. Ahora yo quiero explicar tres cosas que deben ocurrir para cubrir esas tres. Número uno, usted la conoce, es justificación. La segunda, santificación. La tercera, glorificación, ¿verdad?
Ese es el proceso del creyente, justificados, santificados y luego glorificados. Ahora bien, fíjense, quiero que pongan atención porque esto va a cubrir su parte. O sea, cada cosa tiene un propósito. La justificación nos permite acercarnos a Dios en paz. Eso es lo primero. La deuda, Cristo la pagó. Ya nos podemos acercar en paz con Dios. Ya la presencia no nos mata, por lo menos hasta arrepentirnos. Luego viene la santificación, y la santificación nos permite relacionarnos. Hay una diferencia entre acercarse a Dios y tener una relación con Dios. Por ejemplo, si Dios se manifiesta aquí, en este día, de manera evidente, donde usted siente la presencia, una persona puede venir un día y sentarse y sentir la presencia, ¿sí o no? Un día decir, wow, sentí la presencia, y no tener relación con Dios. Usted puede ver al presidente un día y acercarse, sentir una foto, etcétera, pero usted no tiene una relación personal con el presidente, ¿verdad que no? Esa es la diferencia de acercarnos y de relacionarnos. Justificarnos nos permite acercarnos, santificación permite relacionarnos, y glorificados, esto permite estar con Dios eternamente. ¿Sí lo puede entender? O sea, la glorificación es ya cuando seamos perfectos en el cielo, ya estaremos para siempre, pero hay un proceso que debemos todos pasar. En otras palabras, debemos de ser completamente transformados en una natura. Es por eso que el nacimiento tiene sentido. Si no, no podemos entrar al cielo. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. Imagínese usted entrando al cielo donde hay diamantes, piedras preciosas, el piso es de oro, y usted no cambia su naturaleza. Es un ejemplo, porque no puede entrar nadie con ropas del reino, vamos a decir, o salvados. Y usted llega, lo primero que usted va a pensar es lo siguiente: se me olvidó el pico. ¿Sabe cuál pico? Para llevarme el oro, para romper las piedras, para comenzar a llevarme el tesoro del cielo. Eso va a ser así, porque cuando usted ve abundancia, cuando usted ve una camioneta que está rebosada de manzanas, usted solamente quita la mirada de eso para buscar una bolsa. Sí, una bolsa para echar, o sea, porque tenemos esa naturaleza de necesidad, ¿sí o no? O sea, usted ve donde hay, ahí estamos, haciendo fila. O sea, cuando usted ve una fila, ¿qué usted dice? ¿Qué están dando? Inmediatamente, ¿qué están dando ahí? Entonces, aquí vemos que debemos de ser totalmente transformados, si no, no vamos a poder entrar ni vivir allí, habitar con Dios, porque todavía vamos a seguir. Imagínense, le vamos a robar la corona al Señor cuando la ponga al lado, si se la quita, porque es la actitud natural. Créanme, mis hermanos, yo no estoy diciendo que aquí somos en el sentido que robamos, sino estoy hablando del hombre en general, el hombre natural. ¿Cómo podemos describir el hombre sin Dios? Bueno, la condición del hombre de hoy, cada vez que usted, una persona, está en esta condición, el que no tiene a Cristo, está bajo pena de muerte. Ahora, ustedes han visto las películas cuando le dan sentencia a alguien de pena de muerte. Inmediatamente su vida cambia porque sabe que va a morir. Pero el mundo no parece que sabe eso. Por eso está la iglesia, para dejarle saber. Esa es parte de lo que es el evangelismo, dejarle a saber al hombre caído en qué condición se encuentra. Y cuando hace así y te dice, no sabía que iba camino a la muerte, entonces, ¿cómo puedo pagar esta deuda? Y dices, tú no puedes. Hay uno que pagó, y de la única forma que recibes o se te imputa ese pago, o se te salda tu deuda, es en Cristo. Y es por eso que la gente comienza a entender. Dice, entonces yo iba camino a la muerte y Él pagó. Y tú le dices, Él pagó, pero no solamente fue que dio el dinero, sino que Él se puso por ti. Esa es la diferencia. Él pagó con su vida. Él no pagó con una chequera. El rey te puede pagar una deuda y le queda su fortuna. Dice Filipenses que se despojó y Él padeció lo que usted y yo debíamos. Cuando se evangeliza así, la gente dice, no, pero no sabía eso. Eso va a crear se va a compungir la persona. Claro, no todos, porque se endurecen, pero el que quiere ser salvo, como el joven rico, necesita morir a lo terrenal. Por eso se fue triste. Está bajo pena de muerte, número 1. Número 2, muerte espiritual sin Dios en su vida. Y la muerte espiritual habla de que no tiene relación, no puede ver a Dios. Y punto 3, es pobre y débil para cumplir los requisitos de Dios. Aquí vemos que el hombre se encuentra en una condición que usted y yo estábamos también,
donde por la misericordia y por la gracia de Dios, ahora estamos del otro lado de la barda, como dicen en México, de la pared o de la cerca. Ya estamos del otro lado. Pero no estamos del otro lado burlando al que no está del lado de nosotros, sino que ahora debemos salir fuera, eso quiere decir la palabra iglesia, salir, y alcanzar para seguir trayendo al Señor. Esa es la idea del Evangelio, por eso estamos aquí todavía. Y en el proceso de la santificación es donde la gente cree lo que le predicamos. Porque si se predica sin evidencia, la gente nos llama payasos. Por eso la gente se ríe de los payasos, porque sabe que lo que dice no es cierto, solamente es para hacernos reír. Pero nosotros somos cristianos, ¿sí o no? Yo quiero sobreenfatizar hoy la palabra que el apóstol Pedro enfatiza, y es la palabra que hemos estado viendo, conocimiento. No sé si se acuerdan, hemos estado hablando de que Pedro habla del conocimiento. En esta segunda epístola, esta palabra epignosis del griego, que es una palabra que significa conocimiento pleno. Por ejemplo, una persona puede, como le decía el presidente, puede conocer al presidente un día. Sí lo conozco de vista, lo he visto, hablé con él una vez. Pero epignosis está hablando de un conocimiento en lo personal. O sea, de esas personas que usted dice, no, yo lo conozco desde pequeño, o sea, conozco a su papá, a su mamá, anduvimos un tiempo juntos. Usted sabe o conoce de manera profunda esa persona. Entonces, la idea de Pedro, hablando del conocimiento, no es que nos llenemos de teoría, o sea, de que muchos textos bíblicos en la memoria para citarlos. No, es que conozcamos los de la Biblia, porque esto tiene un efecto. El conocimiento de Dios es la revelación del Dios invisible mostrado al hombre caído. Esa es la idea. Adán y Eva tenían una relación con Dios. Ellos fueron echados fuera de su presencia. Ahora el Señor tenía un plan redentor para aquellos que cayeron, para que ahora nosotros respondamos a la salvación y volver otra vez a restablecer la relación con Dios. Entonces, Adán y Eva sí conocían al Señor, sí lo conocían, pero ya la descendencia de Adán nació separados de Dios. Y aunque sus padres, como le decía el Señor, le dijo a Josué, levanta un monumento de piedras para cuando vuestros hijos pregunten, ¿qué es esto? Digan, el Señor nos sacó de Egipto. Y el conocimiento de los hijos solamente era en la mente y en el corazón, pero no conocían al Señor así de manera como Adán y Eva. Nosotros como cristianos estamos creciendo en ese conocimiento, cada día conociéndolo más. Esto produce más entrega. Vamos a usar un ejemplo antes de leer esto. ¿Por qué el conocimiento produce efecto? ¿Verdad? Por ejemplo, conforme usted va conociendo las personas, usted va a ser una de dos. O se acerca o se aleja. Por ejemplo, en el trabajo hay personas que las reciben y le dicen, no, muy amable, muy dulce. Y usted se acerca y dice, me encontré con una amiga, un amigo muy buena persona. Pero ¿qué pasa? Que comienza esa persona a mostrar su verdadera condición y se da cuenta usted que roba, ¿verdad? Que le da golpe a su mamá, etcétera. Pero en el trabajo muestra una cierta cara, ¿verdad? Una careta, vamos a decir. Pero a medida que usted va conociendo a esa persona, ¿qué usted hace? ¿Se acerca más o se separa? ¿Cómo? Se separa. ¿Por qué? Porque no le conviene. En el caso de Dios, a medida que vamos conociendo más a Dios, yo sé que ya lo entendieron, ¿sí o no? Vamos conociéndolo más y al conocerlo más vemos su grandeza, su poder, su eternidad y esto produce cercanía. Por eso es que no se debe empujar a la gente a que venga a la iglesia. Sí se invita, se trae, se hace el esfuerzo, sí, para que Dios le hable o para que pase algo, vamos a decir, porque Dios no habla solamente en la iglesia, sí saben eso, ¿verdad? Bueno, pero no se debe obligar a las personas, se invita, vamos a decir. No se obliga, se puede invitar para que el Señor haga el trabajo, pero al conocer de manera personal a Dios, ya yo no tengo que al que yo invité decirle, siéntate, para, ofrenda, abraza, no abraces. O sea, el trato del Señor personal, el conocimiento de quién es Dios, va produciendo en nuestros corazones algo, ¿sí o no? Ahora, puede ser, no lo sé, es posible, que aquello que nosotros, por ejemplo, nos quejamos, decimos, ay, es que yo quiero ser más así. Puede ser que hemos echado a un lado el conocimiento de Dios o la búsqueda de conocerlo a Él. Puede ser, no tiene que decir amén, pero es para autoanalizarnos. Yo también me voy a examinar. O sea, puede ser eso que a lo mejor hemos echado a un lado. Yo creo que sí, de manera bíblica.
Y usted conoce el texto, Oseas 4:6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero dice más adelante, por cuanto desechaste el conocimiento, yo me olvidaré de tus hijos. Y por cuanto olvidaste mi ley, mis palabras, yo te echaré fuera del sacerdocio. El sacerdocio aquí es relación, porque el sacerdote iba a la presencia del Señor. La presencia del Señor, vamos a hacer un contraste del Antiguo Testamento y el Nuevo. Acuérdense que el Antiguo era sombra de lo que Cristo iba a mostrar en luz. Entonces, si Dios ahora mismo le da el deseo de aparecerse aquí de manera revelada, no queda ni cenizas aquí. Quiero que entiendan eso. Ni cenizas queda. Y no porque es fuego caliente, sino por su santidad y nuestra imperfección. Ahora le voy a decir algo. Cuando usted saca algún caldero del horno, usted no le pone la mano, ¿verdad que no? Usted usa algo, un guante, algo que no lo queme. Es una protección, ¿verdad? Bueno, Cristo es nuestra protección para poder ir al Señor. David le decía al Señor, Señor, mi pecado siempre está delante de mí. O sea que cuando el Señor veía a David, no veía a David sino veía su pecado, porque Dios es santo. Y la santidad no es solamente una imaginación de un ángel blanco con un anillo de oro resplandeciente y alas, no es eso. Santidad significa separación y perfección completa. Que no hay un lunar en el Señor, un puntico negro no hay. Él es luz, blanco, limpio, puro de corazón. Su esencia es amor, o sea, no hay nada malo en el Señor, nada. Imagínese eso que es casi imposible imaginar, no hay nada malo en el Señor. Entonces, si Él decide aparecer ahora, nos fulmina, sino donde pise, tenía que, o sea, quema todo. Ahora, es ahí donde cobra sentido la zarza ardiente, donde Moisés dijo, déjame ver esta visión o esto, que veo que la zarza está encendida, ¿y qué dice? Y no se consume. Es exactamente lo que estoy explicando, o sea, la zarza estaba en fuego, pero no se consumía. ¿Qué quiere decir? Que lo voy a poner así, si el Señor me ayuda. El fuego sabemos que consume todo, ¿verdad? Pero al oro lo purifica, vamos a decir así. Cuando el Señor le dio las ideas a Salomón para hacer el templo, le dijo que lo hiciera por dentro de madera y por fuera de oro, cubierto de oro todo, oro macizo. Imagínense que el arca fuera de solamente madera y se parece el Señor a consumir la sangre o el sacrificio. O sea, no queda tabernáculo allí, o sea, se explota todo allí. Pero la idea del tabernáculo de madera, de acacia, que es una madera tan difícil de cortar, parece como el árbol de acacia parece una rama solamente, no parece un árbol en sí, es una ramita africana que, o sea, habita en África, que tiene unas hojitas así. Si ven televisión, hay un canal que se llama Nature, como naturaleza habla, de los animales, y el logo es ese árbol, eso es acacia. La razón que lo estoy explicando es porque son ramitas finas. Imagínense para poder hacer algo bien sólido en madera con eso. O sea, no era un árbol ancho como la secoya, que es un árbol de 30 pies de ancho, que usted puede lijarlo por los lados y sale un pedazo de madera. Era algo difícil de labrar. Entonces, esa acacia representa nuestras vidas. Eso representa lo que somos, difícil, incapaz, o sea, si nos podemos estudiar eso, 3 años por lo menos, el tabernáculo, que luego llegará ese tiempo, pero esa acacia somos usted y yo, pero el Señor lo cubrió con oro, le puso oro macizo. ¿Para qué? Para que la gente no vea nuestra desnudez, sino vea lo que nos cubre, la investidura que es Dios. La gente ahora no, cuando andamos a cuentas con Dios, la gente no ve su defecto, sino la gracia. Entonces, cuando Dios se manifiesta, mis hermanos, algo pasa. Por eso es que cuando alguien me dice, yo conozco a Dios y veo su actitud, quizás sus errores, porque ¿quién no se equivoca? Su actitud. O sea, no, yo soy del Señor, o sea, digo, no lo conoce. Inmediatamente digo, no conoce a Dios. No lo conoce porque Dios dice que la relación con Dios nos humilla. Entonces es una evidencia de que si conocemos a Dios o no. Acompáñenme a Éxodo 33. Éxodo 33. Aquí vamos a ver algo impresionante que
A veces lo podemos leer, pero cuando estamos estudiando cada día como que aprendemos un poquito más el verso, ¿verdad? Como que uno va aprendiendo poco a poco. Pero aquí es la parte donde el Señor se le aparece a Moisés, pero en otra ocasión, no solamente en la zarza. Porque ya fíjense que en la zarza fue en el texto 3, ya vamos aquí por el 33, o sea, ya se conoce, Moisés ya conocía al Señor. Aquí Moisés le pide al Señor que se le muestre, te quiero ver, Señor. Y no lo estudié así ampliamente, pero me imagino que eso viene de la carne, cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es como una curiosidad, es como decir, ¿a quién no le gustaría que Dios se le apareciera? A mí también, me encantaría ver eso. Pero vemos que Dios es un Dios de propósito, Él no hace por hacer, sino, sino que todo lo que Él hace tiene que llevar un fruto, un beneficio para el creyente. Miren lo que dice el 18. Dice, Él entonces dijo, aquí Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y aquí la palabra gloria está hablando Dios en su mayor esplendor, ¿verdad? Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. No tengo el tiempo para explicar, pero muchas de esas palabras son proféticas aludiendo a Cristo, ¿ok? O casi todas. Dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no, aquí hablando el Señor, no podrás ver mi rostro, lean conmigo, porque no me verá hombre y vivirá. O sea, no hay forma de que un hombre vea al Señor y viva. Ahora yo voy a explicar, porque en la Biblia aparece que se le apareció, el ángel a tal persona y en la Biblia, y no murió. Pero vamos a ver aquí más adelante. Dice el 21, dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás, ¿qué dice? Sobre la peña. Ahora, aquí, repito, no tengo el tiempo, pero aquí está hablando de algo que el Señor es que lo va a guardar del mismo Señor. Usted sabe que cuando nosotros dice que el Señor nos va a salvar, ¿saben de quién nos va a salvar el Señor? ¿Quién sabe? De Él mismo. No es de Satanás ni del infierno, es de Él. O sea, la salvación no es del diablo, o sea, no es salvándonos del diablo. Él nos va a salvar de su propia ira. Y aquí tiene más o menos una idea de que fíjense lo que dice más adelante. Dice, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre ¿qué? ¿Quién es la peña? Cristo, es la roca. Dice, y cuando pase mi gloria, ¿quién lo pondrá? El Señor. Te pondré, en una hendidura en la peña, o sea, te esconderé dentro de la peña. ¿Se acuerdan de la madera cubierta de oro? Bueno, aquí nosotros estamos cubiertos de la roca, quien es Cristo. Esto también tiene que ver cuando el Señor lo sepultaron. Dice que Él entró al centro de eso, era como en forma de piedra, sí, no lo enterraban, sino lo guardaban en un lugar. Y allí estuvo Él. Pero ahí fue que se evidenció su muerte, así como Lázaro. Pasaron 3 días donde ya sabemos de manera científica que el cuerpo ya al tercer día está descompuesto. Y dice que resucitó. Nadie podía decir, no, fue que no murió. No había forma, porque de la manera que se sellaba, es como hoy se sellan los féretros, que no se puede respirar. Si no murió en la cruz, hubiese muerto de oxígeno, falta de oxígeno. Entonces, fíjense lo que dice, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré. Estas palabras son importantes. Te cubriré, dice el Señor, con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, ¿verdad? Y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Cuando yo leía esto estudiando, créanme que le dije, Señor, no entiendo nada. Ayer porque solamente iba a sacar referencias y decía, Señor, quiero entenderlo más. Y esta mañana fue que pude ver más, vamos a decir. Cuando yo vi el verso 23, entendí algo. Cuando usted se pone delante de una luz, usted tapa a la gente con la luz, usted no le ve la cara a la gente. Usted ve sombra. Usted no ve nada porque la luz está detrás.
O sea, en otras palabras, si yo pongo mi mano y pongo un foco acá, bien fuerte, usted no me ve el anillo, no ve mi color de piel, sino que ve todo negro. Solamente es una silueta, es una sombra, figura. Si me da a entender, sombra, figura de lo que había de venir. Entonces, esto es en el Antiguo Testamento, pero vamos ahora a Juan 1. Vamos a ver lo que hizo Jesús. Juan 1, verso 18. ¿Notaron el juego de palabras que aquí se usa? Que el Señor es quien lo va a hacer. Yo te guardaré, yo te pondré, yo te cubriré, ¿verdad? Dice Juan 1, 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Quién no lo ha visto jamás? Nadie, ¿verdad? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, aquí seno del Padre, está hablando del que está en él, que está, vamos a decir, en el Señor. No hay forma de explicarlo, pero sabemos que Jesús es Dios, entonces Él está en el Padre. Y el Padre decía a Él, en mí. Dice, Él, ¿qué dice? Le ha dado a conocer. Ahora, cuando vemos a Jesús, lógicamente la idea no es que vean la gloria física, aunque sí, Él se transfiguró, si se acuerdan, a Jacobo, Juan y a Pedro. O sea, dice, hizo como el rostro le brilló como la luz del sol, pero el Señor se le mostró a ellos, pero fue Jesús, le mostró, dice, aquel, entonces lo más grande es que se oyó la voz del cielo, porque había es casi un poquito difícil de explicar sin tener tiempo. Jesús decía, nadie ha subido sino el que descendió. ¿Quién descendió? Jesús. Dice, el Hijo de Dios, y luego dice, que está en el cielo. Si usted entiende la gramática, usted dice, pero ¿cómo sí? Dice que descendió, pero que está allá. Lógicamente Dios es omnipresente, pero Jesús en el cuerpo de hombre no lo era. Él estaba cumpliendo una cruz. Dice, el Hijo de Dios, del hombre, solamente bueno es Dios y está en el cielo. O sea, la idea era, si tú crees que yo soy bueno, estás viendo al que está en el cielo. Esa es la idea, pero eso es por la palabra. Porque usted diría, sí, pero ellos vieron a Jesús. Sí, pero Jesús vino como un hombre simple. No se veía gloria en él. En Isaías 53 lo dice, no tenía parecer. O sea, claro, hablaba de lo que le pasó, pero no lo estimaron con un buen parecer de que era rey, como a Juan el Bautista, que era sacerdote, era profeta y no parecía porque tenía vestiduras de camello. O sea, un hombre del campo bien sucio, imagínense. No sucio, pero afectado por el polvo del desierto. Y usted dice, ese es el sacerdote enviado por Dios. Imagínese eso, que llegue aquí, que cuando estornude aquí el polvo lo ensucia a usted. Dice, el sacerdote de Dios. O sea, porque vemos con esto, no escuchamos lo que dice y cómo vive, sino es como viste, el carro que tiene, la casa. Ah, no, es un hombre de Dios. Dice, ¿qué vinieron a ver? ¿A un hombre de vestiduras delicadas? ¿O a uno que vino predicando en el desierto? Entonces, es importante porque podemos ser fácil engañados cuando tenemos los ojos en lo material. Es fácil. Cuando Dios comience a bendecir terrenalmente, olvidamos lo espiritual. Miren Juan 17:3 lo que dice. Vamos al capítulo 17. Nuestro amado hermanito José se está portando muy bien hoy. Juan 17:3. ¿Están ahí? Dice, y esta, quiero que lean conmigo, y esta es la vida eterna. Ahora fíjense aquí la necesidad del conocimiento. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Ahora ya entendemos de que este conocimiento produce algo. O sea, no es solamente, sí, yo conozco a Dios y no. El efecto del conocimiento produce dos cosas, o juicio o salvación, o muerte eterna o muerte a la carne, en este caso santidad. Va a producir algo, por eso dice el Señor, mi palabra no retorna vacía. Si el Señor predica un mensaje, vamos a suponer aquí, la idea y el corazón en nosotros es que todos sean salvos, todos, pero no todos serán. Y no sabemos quién sí, quién no. Entonces uno predica para todo el mundo. Y el Señor nos da el amor para que amemos a todos iguales. Pero la responsabilidad de responder a Dios es de cada quien. Entonces aquí vemos que yo predico el mensaje
pero el corazón de ustedes y el mío es que va a determinar dónde va a caer esa semilla. Y una va a producir juicio, la otra va a producir salvación, pero va a depender ahí de nosotros. Fíjense que Dios decide depender de nosotros, no porque nos necesita, sino para bendecirnos. O sea, es una decisión. Él decidió humillarse. O sea, no es que Él mendiga, sino Él decidió ser humilde. Él decidió humillarse. Él decidió morir. Él decide depender de nosotros para el Evangelio en la tierra. Isaías decía, ¿quién irá por nosotros, Señor? Nadie ha oído nuestro Evangelio. ¿Quién irá? O sea, hay una dependencia ahí. Pero no es que Dios nos necesita, sino que para poder llevar el Evangelio, así el Señor lo diseñó, así lo puso. Voy a retomar el 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí vemos que el conocimiento de Dios en el cristiano es lo más importante. ¿Por qué digo esto? Conocer a Dios en lo personal se le llama relación. Y si yo, como pastor, como maestro, como predicador, le digo algo a usted, y usted no tiene una relación con Dios, se va a hacer muy fácil engañarlo. Porque siempre digo, oigan al pastor con el corazón en Dios. Oír al pastor, a su pastor, con el corazón puesto en Dios. No oír al pastor y creer en el pastor. O sea, lo que yo le digo tiene que coincidir o tener coherencia con la palabra, porque si no, yo lo puedo engañar. Miren lo que pasa. Le voy a decir esto bien breve. Ha pasado un tiempo donde muchos de ustedes ya me conocen por un buen tiempo. Tratamos lo más posible de ser lo más claro. La mayoría han ido a mi casa, me conocen. O sea, no hay nada secreto. Mi esposa, ya saben. Llega un momento donde usted llega que usted confía mucho en uno. O sea, porque ya ven que es de confianza, el pastor es bueno y todo eso. Muy engañoso, es bueno. No estoy diciendo que es malo, pero puede ser engañoso porque es posible, yo puedo torcerme. Y un domingo llego y digo, no, hermanos, una ofrenda especial y es porque a lo mejor quiero un carro. Pero yo compro un carro y luego le digo, acuérdense que a Dios nadie lo engaña. Nadie. Usted yo lo puedo engañar, pero a Dios no. Y a usted, aunque lo engañe, el tiempo dirá si lo engañé o no. El tiempo define todo. Pero era para comprar un vehículo. Y ese yo lo compro y todos van a decir por la confianza, es que se lo merecía. Es que trabaja mucho, es que esto, y etcétera. Y van a justificar mi pecado. ¿Por qué? Porque confiaron demasiado o más extensamente en un hombre. Ahora, sí debemos de ser dignos de confianza, pero no la confianza espiritual que debemos de tener con Dios. Es diferente. ¿Me estoy dando a entender? O sea, la confianza de hermanos y de pastores debe ser hasta que no se rompa la palabra. Hasta ahí llega mi confianza. En el momento que comenzó a hablar lo que no es, aguas, como dicen en México, ojo, dicen en mi país, ¿verdad? Porque algo anda mal, ¿verdad que sí? O sea, no estoy hablando de equivocarnos, yo me equivoco diario, pero la intención es lo que quiero decir aquí. O sea, tenemos que tener cuidado, por eso muchos salen heridos de las iglesias, porque dicen, ay, no sé ni cómo irme, yo quería tanto ese pastor y me da pena que se equivocó, pero era hombre o mujer en este caso, ¿verdad? Dios no se equivoca, por eso es que Él dice, cuando nosotros vivimos en comunión, por eso es que tenemos relación. Porque al Dios que tú amas, yo también lo amo. Lo que Él quiere que Él quiere que yo haga, Él también quiere que tú lo hagas. Y si te portas bien con Dios y yo también, pues podemos andar juntos. O sea, no estoy hablando, lógicamente, otra vez de perfecto, sino queremos los dos echar para adelante. Me equivoco, tú me ayudas. Tú te equivocas, yo te ayudo. Esa es la comunión de hermanos. Entonces, el pastor se equivoca. Creo que más que ustedes porque tiene mayor responsabilidad. Pero al Señor no tanto le molesta la equivocación, sino la mala actitud después de equivocarse. Cerré el paréntesis. Vamos a 2 de Pedro ya. Es una palabra que edifica nuestras vidas porque si no se le enseña a la iglesia luego... Es por eso que muchos se tuercen. En el verso 3 de 2 de Corintios 1, yo quiero enfatizar algo que Pedro utiliza y nos compromete. Y en el verso 3 hay una palabra, ¿verdad? No una oración, sino una palabra que dice allí. ¿Cuál es la primera? El verso 3.
de segunda de Pedro. Miren bien porque se pueden equivocar. Segunda de Pedro 1, verso 3. Si no lo dije, perdón. Ya comencé a equivocarme ya, ¿verdad? ¿Dije Corintios? Qué bueno que Dios hace eso, ¿verdad? Yo ni lo oí. Imagínense lo débil que uno es. Yo ni me di cuenta. Pero eso es exactamente lo que le digo. Fue Dios confirmando de que nos equivocamos. Bueno, verso 3, segunda de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro. Estamos ahí, ¿verdad? Ahora sí. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cómo, verdad? Ahora, yo siempre enfatizo estas cosas para cuando usted en su casa estudie, se acuerde de esto, de no brincar las palabras, porque le va a ayudar. Y fíjense lo que dice. Vamos a partir de esa palabra y a leer lo demás. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, y este es el motivo de su llamado, por su gloria y su excelencia. O sea, Él no nos llamó porque dijo, bueno, al hermano allá lo veo como, lo voy a llamar a él, aquel me parece que es bueno. Nada de eso. Dice que nos llamó conforme a su gloria y su excelencia. Pero esta palabra como tiene un propósito y es el siguiente. Miren lo que dice el verso 5. ¿Cuáles son las dos primeras palabras? Vosotros también. Si la unimos, estas dos es, bueno, como ya Dios nos dio todo lo necesario para vivir conforme a su palabra, vosotros también, luego dice, poniendo toda diligencia. En otras palabras, aquí lo que el Señor está tratando de decirnos es, ya yo hice mi parte, ya yo les di todo. Dice que nos dio todo lo que le pertenece a la vida y a la piedad. La vida es que nos revivió en Cristo, ya tenemos la capacidad de entender por el Espíritu, y la piedad es nuestro estilo de vida. Piedad aquí es nuestra devoción a lo que dedicamos nuestra vida. Entonces ya tenemos eso. Ya si le decimos, Señor, ayúdame porque no puedo hacer esto, Él solamente nos mira. Yo no dejo de orar en antibíblicas, en el sentido de, Señor, ayúdame a hacer esto. Y el Señor me dice, pero ya yo te lo di. Tú tienes que responder y echarle más ganas o poner más esfuerzo o ser más diligente. Y es lo que yo recibo cuando leo. Y a veces me encuentro orando cosas que ya Él la dio. Y a veces decimos, Señor, ayúdame en esta debilidad. ¿Cuántos oran eso? Y eso es bueno pedirlo porque es por gracia. Pero muchas veces pedimos cosas que ya tenemos. Dice el texto 3, ya nos dio todo lo que pertenece a la vida cristiana. Por eso dice el 5, vosotros también. ¿Por qué dice vosotros también? Bueno, hemos explicado la palabra sinergia, ¿verdad? Dice que Romanos 8 dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y esa palabra ayuda allí, no recuerdo si es ese texto o uno más adelante, que es la palabra ayuda, no quiero equivocarme, pero no sé si me equivoque, pero hay una de ellas, de las dos, que está en Romanos 8, que es sunergos o sunergeos. La palabra griega sunergeos, sun significa unidos o junto con. Y energeos, ya saben que es fuerza o la energía del Espíritu Santo en nosotros. En otras palabras es, unidos a Cristo podemos hacerlo. Debemos hacerlo, debemos responder. Entonces, sinergia quiere decir acción en conjunto. O sea, trabajamos con Dios y para Dios. Por eso dice que Cristo es coheredero. Co es igual, al mismo nivel. Y nos puso al mismo nivel de Cristo en aceptación, vamos a decir, por lo que Él hizo. Pero ahora tenemos el Espíritu y debemos nosotros también, como dice el verso 5, responder. ¿Qué dice el 5 en adelante? Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Cuál diligencia? Bueno, ahí lo dice. A vuestra fe, añadir, ¿qué dice? Virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esto que leí lo vamos a traer individual en cada domingo. Vamos a hablar de la virtud, del conocimiento en cada domingo, pero ahora vamos a resumir un poco. Vemos que el Señor nos dio, porque la fe funciona tiene dos formas, en el sentido de que Dios nos da fe y nosotros tenemos que tener fe. En otras palabras, para poder creer algo, tiene que haber una demostración de aquello. ¿Sí? ¿Tiene sentido? O sea, creo que le pregunté hace un tiempo que si tenemos primero que ver para creer.
Y la mayoría dijeron que no. Y sí debemos de ver para creer. ¿Ver a quién? A Dios. Para creer lo que Él dice, porque ya lo conocemos. O sea, por ejemplo, si un niño le dice, mira, usted tiene, por ejemplo, 5 hermanos, 3 de ellos son bien responsables hasta el punto y 2 no. Y el niño le dice, tío dijo que le mande $100. ¿Qué usted le dice? Piense bien. Tiene 5 hermanos, 3 son responsables y 2 no. Y viene uno de tus sobrinos y te dice tío que le mande $100. ¿Qué usted pregunta? ¿Cuál de ellos? Quiere saber cuál es el serio para dárselo. Si el otro dice, no, dile que no tengo. Bueno, usted tiene que saber quién está hablando. Entonces, para usted confiar, necesita conocer. Y aquí conocer no está hablando de que Dios primero que me muestre lo que Él va a hacer en un plano y me diga lo que me... Por eso es que aquí en la Biblia no se habla de galardones de qué van a hacer, porque así tuviera la iglesia llena. Vamos a ser cristianos porque va a haber mansiones con 3 piscinas y 15 baños, o sea, no se habla de eso en la Biblia, porque Dios sabe el corazón. Entonces aquí vemos que debemos conocer a Dios, es ahí donde el conocimiento cobra valor. ¿Tiene sentido? Conocer a Dios, ¿para qué? Para que cuando yo me entregue a Dios, no es porque el pastor me dijo, no es porque la iglesia me está empujando, es porque yo conozco a Dios de manera personal, aunque me mude a Alaska. Somos coherederos con Cristo de manera individual. O sea, yo no necesito, o sea, sí es necesario, pero no lo necesito. En el sentido de que es necesario ser instruido por el pastor, los maestros, etcétera. Pero yo no necesito del todo eso para yo ser cristiano, para hacer lo que tengo que hacer para Dios. Yo hago una parte, los cuido sus almas, si veo algo mal trato de corregir, como yo tengo pastores, yo soy oveja también. Entonces fíjense que tiene más sentido cuando lo vemos así. El conocimiento que aquí Pedro está enfatizando tiene como propósito mostrar la grandeza de Dios para poder responder a eso. Usted no le va a dar los $100 al tío que es un charlatán. Va a decir, no, dile que trabaje o que no tengo. Pero los que son serios, usted hace hasta un esfuerzo para pagárselo, no sé. Pero es luego de conocer quién fue que mandó a buscar ese dinero. Cuando sabemos quién es Dios, ya no estamos dudando. ¿Y si Dios suple? ¿Y si no suple? Dios no se equivoca y lo cantamos. Dios es fiel, Él es santo. Pero cuando toca obedecer, como que, ay, si no hace eso. ¿Y si Dios no viene? Imagínese esa actitud de cristiano. O sea, no puede. Pero yo entiendo, o sea, yo apelo a que yo sé que en muchas iglesias no nos enseñaron esto y estamos aprendiendo, pero ya de ahora en adelante no hay excusas. Una vez conoce, ya usted está comprometido. Ya Dios nos dio todo lo que pertenece, mis hermanos, a nuestra nueva naturaleza y ahora nos toca responder o corresponder, se puede decir, en la fe. Vamos a analizar otra vez un poquito más la fe. Aquí, como iglesia, y yo como pastor tengo el compromiso, usted va a escuchar muchas repeticiones. Si usted cierra el corazón, se le va a hacer aburrido. Si lo abre, Dios le va a hablar. En cada vez que usted va a notar que vamos a repetir la palabra, a veces usted va a decir, pero él dijo, el domingo leímos ese texto. Bueno, abra su corazón y deje que Dios comience a acomodar. Yo sé que hay muchos que ya entendieron, porque tienen ya tiempo aquí. Pero los nuevos pueden decir, pero ya leímos ese texto, y ni abre la Biblia. Mis hermanos, es fuente inagotable. Y ese texto, la Biblia, la vamos a repetir una y se va a dar cuenta que cada vez que la abramos, nos damos cuenta de nuestra ignorancia y la grandeza de su conocimiento. ¿Amén? Yo le digo, digan amén para saber que están aquí nada más. Bueno, ¿cómo sabemos, esto es una pregunta individual, ¿cómo sabemos que somos cristianos? Y la pregunta tiene como propósito cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿cómo yo sé que soy de Dios? ¿Cómo yo sé que soy cristiano? Porque es peligroso caminar cada día creyendo que somos y no somos, ¿verdad? Es peligroso. ¿Cuál es nuestra regla o bajo qué concepto o qué utilizamos para decir yo sé que soy hijo de Dios por esto, ¿verdad? Bueno, en el verso 5, Pedro nos explica que sí debemos responder conforme a la naturaleza nueva que ya tenemos, que es en Cristo. Fíjense que dice, vosotros también, o sea, nos está haciendo copartícipes, ¿verdad? O sea, es como usted levantar una caja con otra persona y usted levanta a su lado y la caja se queda inclinada porque él no toma el otro lado y le dice, tú también, o sea, levanta, vamos, los dos. En este caso es el ejemplo del papá y el niño de la bolsa, o sea, quien lleva todo el peso es Dios.
Nosotros sí tenemos que empujar, pero es como que si la familia se le quedó el carro y la mamá le dice al papá, toma el volante, ¿verdad? Y el niño de 1 año dice, papá, yo quiero empujar. Y usted está allí con todo el carro y el niño ayudándolo. Le está dando una lección de vida, le está ayudando a aprender. Sí, el niño ayudó, pero ¿a qué? Aprender él, no empujó el carro. O sea, si lo suelta, el carro vuelve para atrás. Pero hay una lección allí. Cuando el Señor dijo, mi yugo es fácil, quiere decir, es la idea del becerro mayor y el becerro menor. Usted y yo somos el menor. Y lo único que Él pide es que vayamos hacia adelante junto con el yugo que está en el becerro mayor al nivel nuestro. Si usted ve estos, no sé si hay una persona de campo que me ayuda a confirmar eso aquí, pero mayormente cuando se está entrenando el becerrito menor para que pueda aprender a arar la tierra, el becerro mayor se le pone un becerrito menor para que aprenda y luego va creciendo y aprendiendo. El becerro mayor es quien lleva toda la carga. Lo único que necesita el becerro es que no mire hacia los lados porque luego le tuerce el yugo. Entonces Cristo dice, mi yugo es fácil. El becerrito sí tiene que empujar. El becerrito sí tiene que recibir el sol, le da sed, mete la pata ahí en el hoyo. O sea, sí sufre, pero no como el mayor. El mayor es quien tiene toda la carga. Y lo único que el Señor vamos a suponer el becerro, si pudiera hablar, le dice, tú mira hacia adelante, que yo lo empujo. Pero si el mundo comienza a flashear por aquí, por allá, luego miramos, luego se detiene la obra en nosotros, porque luego el dueño de las tierras quita ese becerrito y pone otro, porque hay que arar la tierra. Por el becerrito no se va a parar el trabajo, entiéndase el becerrito. ¿Sí entendieron? Entonces, ahí es donde debemos ir hacia adelante. Pero aquí vamos a ver las condiciones que le piden al becerrito durante estas enseñanzas. Aquí el Señor dice, vosotros también, verso 5 de 2 de Pedro, vosotros también poniendo toda diligencia. Aún ese niño de 1 año empujando, y usted lo ve que hasta puede sudar, se puede poner colorado, rojo, ¿sí o no? Pero lo que él está haciendo es poniendo toda su diligencia y está aportando a él mismo. El papá lo deja, porque cuando el papá ve, los que no, me vas a estorbar, luego te piso, ya me va a hacer más trabajo. Y es cierto, cuesta más trabajo dejar que tu niño te ayude, pero hay un principio. Él está aprendiendo a ser como tú. Hay que dejarlo, aunque te cueste más trabajo. A Cristo le cuesta más trabajo con nosotros, empujar ese yugo. Pero si nosotros vamos ahí a la par con Cristo, llegamos y terminamos de arar y hacemos el trabajo que el dueño de las tierras allí le pidió, ¿verdad?, al encargado. La palabra aquí, diligencia, que aparece en el verso 5, es la palabra prisa o prontitud. Ya estamos terminando, lo que pasa es que no tengo la hora. Están usando mi teléfono, ya estoy, ahora mismo si predico 3 horas, me perdona, pero no tengo el tiempo, estoy perdido. Bueno, salvado en Cristo, pero perdido en el tiempo. La palabra diligencia, retomamos, significa prisa y prontitud. En otras palabras, todo lo contrario, lo que es pereza y ocio, ¿verdad? A los que, aunque algunos yo sé que están así, pero tienen la cabeza así para atrás, o sea, no aquí, pero esa actitud de, vamos a trabajar, ok, ¿qué necesitas? Las manos en los bolsillos, ¿qué quieres? O sea, no es una actitud de trabajo. O sea, ¿qué hay que hacer? Vamos, manos a la obra. O sea, esa actitud es lo que aquí quiere decir la palabra prisa. Ahora, prisa no está hablando de velocidad. ¿Sí me entiendo? Me voy a entender. O sea, no es velocidad. Es la respuesta a la necesidad, ese tiempo, como respondemos. Por ejemplo, ¿cuándo es que verdaderamente tenemos prisa nosotros, como humanos? Siempre va a ser por el afán. Pero lo que produce el afán es aquello que tiene mayor valor en nosotros. Usted no se va a afanar porque va a llover allá en China. Usted, oh, qué bien. Pero si usted está en la calle y le dice que viene una tormenta, usted se manda corriendo porque a usted le concierne. Entonces aquí vemos que el afán es producido por lo que usted le da el valor. Por ejemplo, le dicen, se robaron un carro y usted vino en una bicicleta, bueno, usted se queda tranquilo. Pero todo el que vino manejando, usted sale a ver si fue el suyo. ¿Eso produce afán, sí o no? Entonces aquí vemos que la diligencia se va a producir a lo que le damos el mayor valor. Eso va a impulsarnos a aquello. Ahora, yo quiero leer Mateo
6, para que vean aquí lo que Jesús hace. Mateo 6, verso 19. Ya estamos terminando ya. Mateo 6, verso 19. Aquí en este texto, Jesús está contrastando lo que es el verdadero tesoro. Dice, ¿cómo comienza el texto? No os hagáis en la tierra, ¿verdad? Donde hurtan, se los roban, se pierde, ¿verdad? Todo se va al olvido y a la basura. 20 dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y aquí corazón está hablando de nuestra entrega de vida. Entonces aquí notamos que Jesús está poniéndonos delante el tesoro que pensamos que es valioso y el verdadero tesoro que permanece para siempre, para que usted y yo tomemos una decisión, ¿cuál de los dos vamos a buscar? Y fíjense que aquí, luego de entender, muchos no creyeron la palabra. El joven rico fue uno. Se devolvió, o sea, volvió atrás triste porque tenía mucho tesoro. Pero aquí verdaderamente, hermanos, es donde la palabra conocimiento recobra valor. La fe cristiana, que hemos hablado siempre, siempre decimos que es total confianza, total dependencia. Pero aquí yo lo voy a poner de esta forma, es total confianza en la obra de Cristo en la cruz para justificación. Es total dependencia en el poder del Espíritu Santo para santificación. Y es total seguridad en la promesa del Padre para glorificación. O sea, cada uno tiene su parte completada allí. Es el confiar en su persona, en su poder y en su promesa. Vamos a ver más adelante, no hoy, ¿verdad? Porque ya terminamos. En cada punto donde vamos a añadir, ¿verdad? Yo quiero antes de terminar dar el significado de la palabra donde dice vosotros también toda diligencia, y luego dice añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Todo eso tenemos nosotros que añadirlo. O sea, no es Dios quien lo va a poner, ya nos dio, dice el 3, que ya nos dio todo lo que pertenece a la vida. Y yo le agrego esta parte. Hoy en día hay tantos métodos en las iglesias y eventos y no sé, conciertos y se cobra y hay que el presupuesto para poder hacer, qué sé yo, para que la gente crezca, 50, 20, 100 mil dólares, para yo no sé qué, porque ya el Señor dice en la palabra que ya nos dio lo necesario. Lo que tenemos es que predicar la palabra para que ella produzca el fruto. Y ya cada quien, ¿verdad?, responde al Señor y esa es la iglesia. Pero, bueno, la palabra añadir, ¿verdad?, para no extendernos, esta palabra añadir está en la gramática, se le llama imperativo. Imperativo significa mandamiento. O sea, es necesario extraer este significado porque ahora entendemos que dice, vosotros también añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que nos concierne a nosotros, es un mandamiento nosotros añadir la virtud, nosotros añadir el conocimiento, nosotros la paciencia, el dominio propio, el amor fraternal y el amor. Todo esto nos concierne a nosotros. Pero quiero terminar con el verso 9 para ver la consecuencia si no lo añadimos. Verso 9 de segunda de Pedro. Mira lo que dice el texto. Si no lo añadimos, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Sigo siendo cristiano? Bueno, Pedro dice en el verso 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista, ¿qué dice? Muy corta. Aquí está hablando del discernimiento, pero más hablando del entendimiento de quién es Dios. O sea, aquí contrastando el conocimiento de Él. Dice, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, en otras palabras, el que no de manera persistente le agrega a su vida conocimiento, virtud, afecto fraternal, paciencia, o sea, no va creciendo, y aquí acuérdense que no estamos hablando de velocidad, o sea, no nos dan un cronómetro, sino tenemos que permanecer diligentes y ocupados en eso. Y vemos aquí, el texto nos dice, o sea, el que no tiene esto está ciego.
Aquí vemos que aparece la palabra habiendo olvidado. ¿Qué podemos olvidar? Bueno, antes de cerrar, quiero terminar. ¿Qué hace que nos olvidemos de las cosas? ¿Qué es lo que hace que uno diga, bueno, se me olvidó aquello? Siempre, o mayormente puedo decir, es por menospreciar aquello. Siempre va a ser por eso, o repito, mayormente puede ser por eso, no siempre. Pero vemos que aquí dice, habiendo olvidado lo que Cristo hizo por nosotros, quienes éramos antes, o sea, corruptos, etcétera, todo lo que éramos. Y ahora, por no permanecer, no persistir, no crecer, añadiendo esto, vamos en declive espiritual, luego nos endurecemos y se nos olvida lo que hizo Dios en nuestras vidas. Es eso lo que trae pereza, frialdad, etcétera. Pero yo sé que todos quieren, el verso 10, todos queremos esto. Dice el verso 10, tanto más procurad, verso 10 y 11, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Y caer aquí es de la gracia. Miren cómo termina el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay dos formas de abrir la puerta. Hay una manera que usted abre la puerta un poquito y eso demuestra ¿qué? Cuando usted abre la puerta así, desconfianza. Entonces, ¿quién es? Si soy yo y usted un poco dudoso. El texto dice que las puertas para el que practica esto será abierta de manera generosa. O sea, la puerta de los cielos se van a abrir de manera que usted no va a decir es aquí o es allí o me va a dejar entrar o no. No, porque todo esto va a producir un fruto de seguridad en nuestro corazón. Y en aquel día no va a haber vergüenza en el sentido de es que no sé si voy a entrar o no, sino que esta práctica va a ir arraigando en nosotros esa relación personal. Es lo que queremos como iglesia, crecer en la relación con Dios. Pero todo esto lo vamos a ver, pero para que no se vayan sin la práctica, todo esto se adquiere es estudiando de manera seria, escudriñando con el propósito de obedecer, no de predicar, de obedecer. La predicación viene de nuestras vidas, porque hay enseñanzas. Yo puedo enseñar cosas que yo no hago. Por ejemplo, yo puedo enseñar de los niños, pero yo no tengo hijos. Pero predicar, honestamente aquí ya es hablando de nuestras vidas para que el mundo vea. Entonces, tenemos que ir a la Biblia a buscar a Dios allí, de manera individual. Espíritu Santo, háblame. Y le doy de tarea, 2 de Juan 2, del 18 en adelante, le va a decir que la unción está en nosotros. Está en nosotros la unción, o sea, el Espíritu mismo nos dice si estamos en Él o no. Amén. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Cierren sus ojos, vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre de gloria, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque por misericordia y por gracia estamos aquí, Señor. Yo te doy gracias, mi Dios, porque entendemos que somos incapaces de entender todo esto y tu Espíritu nos ayuda, Señor, a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, quede en nuestras vidas, en nuestros corazones, como propósito a cumplir. Ya tú nos has dado todo lo que es perteneciente a la vida, a la piedad, a nuestra vida cristiana, que ya Cristo nos llevó a ti, ya estamos reconciliados contigo. Ahora debemos nosotros responder, Señor. Sí te pedimos fortaleza, sabiduría y que tu Espíritu nos guíe en todo paso, para que por medio de esa guianza podamos crecer en el conocimiento de ti, Señor. Buscando, Señor, esa coinonía personal, esa intimidad en ti, Señor, para conocerte más y no depender tanto de lo que el hombre dice, sino de lo que conozco en ti, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos. Te pido, Padre, que sigas bendiciendo nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, y que no nos apartemos, Señor, de la verdad hasta tu venida, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.